sí. Por favor, porque es que así tan dispersos no puedo identificar a los que vienen por primera vez, entonces, mejor dicho, no puedo darle la bienvenida a todos los nuevos, por favor, háganse a este lado. Bueno, qué bendición, no vamos a estar es como en un discipulado personalizado esta noche. Qué bendición tenerlos acá, este equipo fiel, los servidores de Famife Sigma. Amén. Un grito de júbilo ahí de gozo por ustedes. Eso, qué bien. Bueno, vamos a continuar. Hace 8 días nosotros estuvimos hablando de un tema. ¿Cuál era el tema de hace 8 días? ¿Se acuerdan? A ver, ¿sí se acuerdan? Bueno, ahí mientras abren el cuaderno, mientras hablábamos de un tema que se llamaba ¿qué? Libre, sí, algo así, se llamaba libertad, ¿cierto? Libertad, que dice que cuando permanecemos en Él y en su palabra vamos a ser ¿qué? Verdaderamente libres, ¿sí? Y digamos que ahí hablamos un poco de esa libertad, lo que significaba esa libertad, y vamos a continuar hoy un poco con esto. El título de hoy es el ciclo de la vida, ¿cierto? Ciclo de la vida. Y quiero que leamos, bueno, vamos a orar primero y vamos a hacer una confesión. Entonces, Padre, yo te doy gracias en esta noche porque tenemos el privilegio, Señor, de buscar tu palabra, de conocer tu palabra, de escudriñar esos tesoros que están en tu palabra. Tu palabra nos transforma, tu palabra nos da sabiduría, nos da luz, Señor. Gracias, Padre, por esa sabiduría de lo alto, porque el Espíritu Santo habla a nuestros corazones, Padre, y porque esta palabra nos hace diferentes. No podemos ser iguales una vez que hemos escuchado esto tan maravilloso, Padre. Gracias te damos por esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, qué bendición. Y entonces, como usted ama la palabra, a usted le gusta estudiar la palabra, usted se va a poner de pie y va a hacer esta confesión. ¿Listo? Entonces usted va a decir, por la palabra de Dios fue creado el universo. Y por la palabra de Dios es creado el Famiverso. Lo que veo hoy en mi vida es hecho por la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios está diseñada para funcionar en todas las áreas de mi vida. Por tanto, la pongo en alto. Nunca se apartará de mi boca, sino que de día y de noche meditaré en ella. La guardaré en mi corazón como un tesoro, como mi esperanza, como mi deleite. No la olvidaré y la pondré por obra, para prosperar en todo lo que emprenda y todo me salga bien. Amén. Entonces, eso es la palabra para nosotros, amén. Es algo poderoso que nos trae libertad, que la vamos a estar meditando, la vamos a estar poniendo por obra. Entonces, decía eso, ¿no? Ser libres es que estar en Cristo y que sus enseñanzas, que su palabra permanezcan en nosotros. Hoy vamos a ver el ciclo de la vida y está basado, el texto clave de hoy es el siguiente. Quiero que vayamos a Juan 12, 24 al 26. Miren lo que dice. ¿Ya llegaron? Dice así, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi Señor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Entonces aquí, ¿quién está hablando? Jesús. Y está poniendo un ejemplo muy sencillo de una semillita. ¿Una semilla de qué? De trigo. Pero dice que esta semilla, si se queda como semilla, ¿qué va a pasar?
no va a servir para nada, ¿cierto? Y se queda sola. Pero al momento de que nosotros plantamos esta semilla, ¿qué le pasa? Muere, ¿sí? Y produce vida, produce otra cosa, ¿cierto? ¿Qué produce ahí? Una planta, una espiga, sí, eso, bien, más técnico, una espiga de trigo. ¿Y esa espiga qué da? Da fruto, ¿sí? ¿A cuántos les gusta el trigo, la harina de trigo? Y es chévere, ¿no? Entonces, y eso bendice a muchas personas, ¿no? Más por esta zona. Bueno, sí, no les gustan las arepas y eso, claro, es una bendición. Me miran como no sé qué hablan. Los waffles, los pancakes, bueno, todas estas cosas. Entonces, miren, el ciclo es un término que quiero que lo miremos hoy. Dice, es una serie de fases o estados por las que pasa un acontecimiento o fenómeno y que suceden en el mismo orden hasta llegar a una fase o estado a partir de los cuales vuelven a repetirse en el mismo orden, ¿sí? Entonces empieza algo en un estado, luego pasa a otro, y luego vuelve ¿qué? A empezar ese ciclo, ¿sí? Entonces una semilla de trigo, da fruto, pero después se puede volver a ¿qué? A sembrar trigo y vuelve y pasa lo mismo, o sea, es un ciclo ahí, las mismas fases anteriores, ¿sí? Eso pasa con el ciclo del agua. Entonces el ciclo del agua usted también lo vio en el colegio, ¿cierto? Que está el mar, entonces se evapora y entonces se llena, no sé, se condensan las nubes y luego cae el agua y así sucesivamente. Y vamos a hablar del ciclo de la vida, ¿cierto? El ciclo de la vida, ¿cuál es? Usted también lo vio en el colegio. ¿Cuál era el ciclo de la vida? Nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? Ese es el ciclo de la vida que conocemos en la literatura, en la biología, en la parte académica. Pero hoy quiero que hablemos de un ciclo de la vida que es para un cristiano, ¿sí? Nosotros también tenemos un ciclo muy similar, pero empieza de una manera diferente, ¿sí? Entonces, este ciclo empieza cuando usted muere, ¿sí? Aquí no es naciendo, sino muriendo. Usted muere, usted nace de nuevo, crece, se reproduce y vive. Ese es el ciclo que vamos a ver nosotros. Entonces empieza con cada uno de nosotros, pero la idea es que este ciclo se reproduzca en más personas de Famife Sigma, más personas que van a llegar a los diferentes campus de Famife. Ese es el ciclo que queremos y ese es el ciclo que el Señor o el Padre quiere para nosotros. Entonces vamos a volver a leer ese pasaje que vimos como texto clave, que está en Juan 12, a ver qué nos dice nuevamente. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y de aquí nos está hablando, dice, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Listo. Aquí estamos viendo el ejemplo, ya lo hablamos hace un momentico. Esa semilla tiene que ¿qué? Morir. O sea que un cristiano, para que pueda cumplir el ciclo, ¿qué tiene que hacer? O un cristiano no, una persona, porque hasta que no muere no se convierte en un cristiano, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer las personas? Morir. ¿Qué tiene que hacer? Así como hace el grano de trigo. Una persona tiene que morir a sus deseos, a sus pensamientos, para poder ¿qué? Tener vida con los deseos y los pensamientos del Padre. Y quiero que leamos otro texto para que nos quede más claro este punto. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna. Eso está en Juan 5:24. ¿Sí les di la cita? Qué pena ahí, perdónenme. No les di la cita. Entonces dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna.
Entonces, una persona que no ha oído la palabra de Dios y que no ha creído en Dios, que es el que envió a Jesús, ¿cómo está? Muerto. Puede que esté vivo, pero está muerto, porque no tiene ¿qué? Vida eterna. Entonces, está vivo, ¿sí? Ha nacido en el ciclo de la vida, nació, creció, tal vez ya sea papá, ya se reprodujo, pero va a morir, ¿sí? Va a morir. Entonces, en cambio, una persona que ha escuchado la palabra, que oye la palabra y cree la palabra, ¿qué sucede con esa persona? Tiene vida eterna, ¿sí? Y esa vida eterna lo veíamos hace 8 días. Ahí nace ¿qué? Nace de nuevo. Entonces, de muerte pasa al segundo punto que veíamos, que ¿cuál era? Nacer de nuevo, ¿sí? Si anotaron bien cómo era el ciclo que estamos viendo hoy. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Entonces, ¿cuál es el primer estado de las personas? Muerte, muerte. Pero si usted va, necesitamos que ese estado se cambie y que pase de muerte a vida, a vida. ¿Y cómo pasa de muerte a vida? Naciendo de nuevo, lo que veíamos hace 8 días. Entonces sigue diciendo, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Entonces, ¿qué nos da vida aunque estemos muertos? La palabra del Hijo, la palabra. Entonces, para poder vivir necesitamos ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, usted cuando escucha la palabra de Dios, pasa de muerte a vida. Y esto es maravilloso, ¿sí? ¿Todos ustedes han pasado de muerte a vida? ¿Sí? ¿Seguritos, seguritos? Nadie dice nada, solamente. A ver, ¿han pasado de muerte a vida? Tienen que estar, pero mejor dicho, Ivonne, Daniel, ¿sí? ¿Bien? ¿Han pasado de muerte a vida? Ah, bueno. ¿Y en esa vida tienen voz? Porque no les escucho la voz, ¿sí? Digan sí, sí. ¿Han pasado de muerte a vida? Ah, gloria a Dios, qué bueno, listo. Dice, entonces ustedes han pasado de muerte a vida y eso es maravilloso, pero le voy a decir algo, pero la nueva vida me va a pedir morir. La nueva vida me va a pedir morir. ¿Cómo es eso? O sea, suena un poco, ¿cómo se diría eso? Dice, hemos pasado de muerte a vida y eso es maravilloso, pero la nueva vida me va a pedir morir. O sea, ¿qué? O sea, como muertos vivientes hasta ahora. Es así y lo vamos a ver. Miren, quiero que me acompañen a Marcos 10, versículos 17 al 22 y vamos a ver una historia. ¿Ya llegaron ahí? Quiero esperarlos para que nos sigamos en la lectura, todos leamos, ¿sí? A ver, me dicen amén cuando ya pueda empezar a leer. Amén, dice, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó. Quiero que usted mire esta actitud del hombre. Yo veo ahí en esa persona, veo como desespero. ¿Por qué? Porque dice, corrió a buscar a Jesús. ¿Qué más hizo esta persona? Dice, se arrodilló. ¿Y qué más hizo? Y dice, y le preguntó. O sea, veo que en su corazón había algo estaba abatido, quería hablar con Jesús. O sea, ¿a usted no le pasaría lo mismo? Pasa por el lado de Jesús, usted se va a ir a hablar con Él, ¿no? Usted también estaría afanado, usted también quisiera ir a hablar con Él. No sé, usted tal vez, no sé qué haría, si correría, se arrodillaría, le preguntaría, pero usted algo haría. Entonces, eso pasó con este hombre. Y miren lo que dice este hombre cuando le preguntó, dice, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿El que quería? ¿El que tenía ya? ¿Qué tenía ya? Vida. Pero él quería, hay algo más, ¿cierto? Siempre sabemos que hay algo más. Siempre como que uno sabe, oiga, hay más que esta vida, hay algo. Y él tenía eso claro y eso fue y se lo preguntó. Por eso era como el afán, por eso era como que él corría, por eso era que él estaba ahí, uy, quiero saber esto.
quiero que me diga cómo obtengo esto tan poderoso. Para él era algo súper importante. ¿Para usted también es súper importante la vida eterna? Bueno. Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Le responde el muchacho, dice, maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. ¿Qué sintió Jesús por él? Amor. O sea, como que lo vio y dijo, ay papito, usted tan bonito, tan... Sí, él estaba ahí, dice ahí, sintió profundo amor. ¿Cómo sería eso que Jesús siente profundo amor por nosotros? ¿Sí? Y le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Le dijo, anda y vende todas tus posesiones y entrégale el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Entonces, si ven ahí, Jesús le dijo, tuvo profundo amor por él y le dijo, le falta una cosa, usted ya casi se la gana la vida eterna, pero ¿qué tiene que hacer? Venda todo lo que tiene, dele a los pobres, sea generoso y después venga y sígame. ¿Y ustedes qué piensan que él hizo? ¿Ya se saben la historia? ¿Ya? A ver, ¿qué hicieron? ¿Se fue o no se fue? No se fue, ¿sí? Dice, al oír esto el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿qué pasó? El hombre estaba interesado en la vida eterna, pero no estaba interesado en hacer lo que tenía que hacer por la vida eterna. Y así pasa con muchas personas. Uno va y les dice, les predica, les comparte. La gente quiere recibir la vida eterna, pero ¿quiere seguir a Jesús? Si no, esta iglesia estaría hoy llena, ¿cierto? Bueno, está llena, pero estaría más llena. Entonces es así. Entonces, en este ciclo, ¿y qué pasó con el muchacho? Él tenía que morir a lo que él tenía, a su forma de ver la vida, a sus posesiones, a sus deleites. Tal vez él con ese dinero que tenía, pues él se daba una muy buena vida. Dijo, no, yo qué me voy a ir con Jesús a padecer, si yo como es, mejor dicho, lo mejor, yo como a la carta, yo qué voy a irme detrás de Jesús que si al caso me da pan y pescado, no, eso no, yo como es langosta. Entonces él no quiso dejar sus tesoros, sus posesiones. Y digamos, y no es que Jesús esté en contra de que nosotros tengamos o no tengamos. Lo que hizo que esta persona no pudiera tener vida eterna es que él era un religioso, porque él conocía los mandamientos, él los había hecho desde pequeño, ¿sí? Y la religión no deja que tengamos una relación cercana con Dios. Entonces él tenía una religión, pero realmente su corazón estaba con las posesiones, con el dinero, con su estatus social, con sus seguidores de Instagram, con esas cosas estaba él, ¿sí? No estaba con la vida eterna que él quería. Entonces, en este ciclo, la primera fase que nosotros debemos hacer es morir, ¿sí? Morir a tal vez decir, quiero vivir mi vida como yo quiero, soy joven y bello y mundo ¿cómo se cuida? No, ¿cómo era el chiste? No, bueno, mundo, prepárate, hoy yo, sin miedo al éxito, es lo que dicen ahora, ¿sí? Joven y bello, sin miedo al éxito. No, hay que decir, oiga, realmente el éxito está en ¿qué? En que yo muero, ¿sí? Dejo de ser esa semilla que no produce nada para ser ese trigo que produce ¿qué? Fruto. ¿Y dónde solamente vamos a poder producir fruto? Con Jesús, ¿cierto? Siguiéndolo, yendo detrás de Él. De lo contrario, ¿qué va a pasar? Por más que usted tenga muchas cosas, usted va a estar triste. Va a estar triste. Bueno, ¿cómo vamos?
Bien. Entonces debemos o las personas que deben hacer, morir a ese deseo de estar lejos de Dios, de estar en sus deseos, en sus pensamientos, en lo que se llama la carne. ¿Qué es la carne? Los deseos de las personas que se une con los pensamientos, y eso produce el pecado, ¿sí? Y esto pues no agrada a Dios. De eso debemos arrepentirnos. Dice, y esta es en Juan 3:19, perdón, vamos a ir a Juan 3:19, a ver qué nos dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran eran malas. ¿Qué ama muchas veces más la gente? Las tinieblas que la luz. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Compartir esta verdad, ¿cierto? Para que esas personas puedan salir de esa oscuridad. Para ellos la oscuridad es lo mejor, para ellos la oscuridad es lo último, para ellos la oscuridad es lo que ellos necesitan. Pero cuando les podemos compartir de la luz, se van a dar cuenta que estaban equivocados y que realmente lo que necesitaban era la luz. Miren, en este caso, al que rechazaron fue a Jesús. Jesús estaba predicando, Jesús estaba compartiéndole al muchacho. Y no va a ser muchas veces fácil. Usted va y predica y la gente le va a decir, ¿sabe qué? Yo prefiero quedarme con mi platica, con mis posesiones, relájese, ¿sí? No sé cómo se dice, no se achicopale, no como que diga, no lo vuelvo a hacer, no se frustre. No, a Jesús lo rechazaron, pues ¿cómo no lo van a rechazar a usted cuando predique? Y no lo están rechazando a usted, están rechazando a Jesús. ¿Qué debemos hacer nosotros? Seguir haciendo, porque a Jesús mucha gente lo recibió. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Mira otro pasaje que nos da un ejemplo de a qué debemos morir. Dice Romanos 8, 12 al 14. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Entonces, ¿qué va a pasar si estamos en la carne? Hay muerte, ¿cierto? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, no debemos andar en la carne, porque la carne nos lleva a no tener esa vida, a no tener vida. Debemos morir a esos pecados, o sea, no dejar que esos pecados nos gobiernen a nosotros, esos deseos. Y Romanos 6, 6 al 7 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Entonces usted debe morir al pecado, morir a esto, para que usted pueda vivir, ¿cierto? Para que sea justificado, para que pueda nacer de nuevo. Y el último que les voy a dar, para que vean cómo nos reitera la palabra este punto, dice, Él nos dio vida. En Efesios 2:1 dice, Él nos dio vida, pues estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Ahí estaba ¿quién? El joven rico. Él estaba, había una necesidad en él. Ustedes sí vieron que él reconocía que había una necesidad. Él quería tener vida eterna y había intentado hacerlo en sus fuerzas, había intentado hacerlo de una manera religiosa. Mucha gente está intentando allá ir al cielo de una manera religiosa. Pero ¿sabe qué quiero que nosotros tengamos claro? Aún en la iglesia, muchas veces los cristianos que son simpatizantes, que vienen a la iglesia, que igual alaban, que alzan las manos, que son generosos, ofrendan, muchas veces también están iguales al rico, ¿sí? No han entregado completamente, no han muerto completamente a su vieja naturaleza y no han nacido de nuevo. ¿Y qué queremos? Esto es parte de los fundamentos de la doctrina cristiana. Es que usted realmente sea consciente que usted ha nacido de nuevo. Acá hay niños, hay jóvenes,
hay adultos. Todos debemos tener esa seguridad de que hemos muerto en Cristo al pecado y que ahora vivimos ¿qué? A su justicia. Amén, ¿sí? Miren, ¿quién sí murió? Dice, Jesús murió por nosotros. En Hebreos 2:9 dice que Él gustó la muerte por todos nosotros, ¿sí? Dice, Jesucristo no tenía muerte, ¿cierto? ¿Cómo nació Jesús? ¿Cómo vino a este mundo físico? Sí, bien, buen apunte, tiene toda la razón. No, pero Él fue concebido ¿por qué? Por el Espíritu Santo, ¿cierto? O sea que su simiente no era una simiente pecaminosa, Él no tenía que morir. ¿Por qué murió Él? Por nosotros, para que pudiéramos pasar de ese estado de muerte en la fase 1 a pasar a la fase 2, que es ¿qué? Vida, nacer de nuevo, ¿cierto? Tener vida. Entonces, Él sí murió para que nosotros también estemos muertos, pero muertos a esa naturaleza. ¿Y ahora qué vamos a tener nosotros? Vida. No sé si ustedes, la semana pasada lo hablamos un poco de lo que se decretó esta semana. Es que esta semana ha sido bien movida. ¿Se acuerdan que hace 8 días yo les dije que la gente pensaba que la libertad era eso? Que le accedieran a un derecho como el que accedieron en esta semana las mujeres, que ahora pueden ¿qué? Abortar. Para ellas eso es libertad y eso celebraban y ustedes vieron las noticias, no sé si las vieron. Pero ¿qué está sucediendo ahí? ¿Eso es libertad? No, por el contrario. Ellos tienen ahora un derecho, entre comillas, de asesinar a sus hijos. Las que digan, no, quiero abortar. Entonces, esa no es la libertad a la que nos está llamando el Señor, sino ¿cuál es la libertad? A permanecer en Él y a permanecer en su palabra. ¿Y por qué les digo esto? Porque el hecho de nacer naturalmente, que un niño sea formado en un vientre, que dure ahí 9 meses, bueno, hay niños como yo que estuvimos 7 meses, bueno, niños no, personas como yo, porque para la única que soy niño es para mi mamá, entonces, y ella está en Bogotá. Entonces, ¿cuánto tiene que durar un bebé ahí adentro? 9 meses, es lo normal. Pero se pueden adelantar, pueden llegar antes, ¿sí? Y eso es un milagro. Concebir un niño es un milagro. Es algo súper, o sea, Dios en su sabiduría creadora, el que se forme un bebé adentro es algo tremendo. Suceden muchas cosas en la mujer que genera esa vida. Sí, es muy precioso esto, o sea, yo me admiro, digo, uy, no, el Señor realmente es cosa tremenda. Incontenible. Exacto. Entonces, es poderoso. Ahora cuando a nosotros nos dicen, es que usted nace de nuevo, también es un milagro poderoso, ¿sí? Porque se gestó o realizó Jesús mismo, ¿cierto? Él tuvo que morir, Él tuvo que sacrificarse, Él tuvo que hacer algo que no quería hacer. ¿Para qué? Para que ahora nosotros pudiéramos nacer de nuevo. Nosotros nacimos de nuestros padres y como veíamos hace 8 días con el caso de Nicodemo, Nicodemo le decía, pero ¿cómo es nacer de nuevo? Me devuelvo al vientre de mi madre y ¿cómo hago eso si ya ni mamá tengo? Ya? Entonces, ¿sí? Pero nosotros nacemos de nuevo ¿es en dónde? En nuestro espíritu, ¿sí? Eso es algo poderoso, un milagro poderoso, ¿sí? Entonces tenemos que tener claro eso. Quiero enfatizar en que si nosotros nacemos de nuevo por aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor personal, ¿sí? Debe haber un arrepentimiento en nosotros. Debe haber un arrepentimiento de que usted ha entendido que usted estaba ¿cómo? Usted estaba muerto, que usted estaba sin vida, que usted estaba deleitándose en el pecado y que eso lo alejaba de Dios. Y que usted ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse de esa vida pasada. Usted tiene que decir, uy Señor, por todo lo que yo hice, tú tuviste que ir a la cruz, morir por mí, gracias por ese sacrificio. De aquí en adelante yo quiero hacerte mi Señor y Salvador. ¿Y su vida cómo va a ser? ¿Como antes? No, diferente, ¿cierto?
Y usted tiene la seguridad de que nace de nuevo cuando su vida realmente es diferente. Le pongo ejemplos, ¿sí? Porque el testimonio hace que usted evidencie si ha nacido o no ha nacido de nuevo. Entonces, ¿usted qué empieza a hacer? Usted empieza a decir, no, quiero orar, ¿sí? No, quiero ir a la iglesia. No, quiero alabar a mi Señor. Y usted empieza a mostrar eso que ha sucedido en su espíritu, y usted ya da testimonio, ¿cierto? En su caso usted ya es el niño más juicioso, más obediente, sus vecinos dicen, ve cómo ha cambiado, su familia dice, ve cómo ha cambiado. Eso pasa cuando nosotros nacemos de nuevo. ¿Sí les ha pasado? ¿Sí les han dicho? Gloria a Dios. Entonces tenemos nosotros que tener la seguridad de eso, porque desafortunadamente nacer de nuevo no es ir a la iglesia, nacer de nuevo no es hacer un discipulado, nacer de nuevo no es todo eso, eso solamente son conductas. Pero ¿dónde nacemos de nuevo? En nuestro espíritu. Y el nacer de nuevo, ¿qué hace? Que sí se manifieste en el exterior, pero de una manera que verdadera, libertad, ¿se acuerdan? Bueno, su corazón está dispuesto a vivir apropiadamente con Dios cada día. ¿Cada cuánto? ¿Cada 8 días? ¿Cada vez que hay servicio? ¿Cada vez que hay que venir acá a alabar? ¿Cada vez que hay que venir acá a servir? No, dice ¿cada qué? Cada día, ¿cierto? Cada día. Entonces usted está dispuesto a vivir apropiadamente con Él cada día. Hacemos lo que hicimos en la confesión primero. Usted dice, yo soy lo que la Biblia dice que soy, ¿cierto? Usted empieza a verse en esa palabra, usted empieza a alimentarse de esa palabra, a guardarla, a ponerla por obra. Entonces, no engañarnos es importante para tener una verdadera relación con Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el principio vimos el ejemplo del rico, el joven rico y Jesús? ¿Qué pasó? Yo pienso que el man ahí, por estar como delante de la gente, no sé, yo me imagino que hay muchos los estaban observando, y el hombre ahí por pura presión social hubiera dicho, sí Señor, yo voy a hacer eso y te sigo, y se perdía, ¿sí? Y pues no hacía caso, pero quedaba bien delante de ¿qué? De la gente y delante de Jesús en ese momento. Pero ¿sabe qué analizo yo de eso? Y es que nosotros a Él no lo vamos a poder engañar. Yo pienso que el man iba a decir, pero dijo, no, es Jesús, yo no lo puedo engañar. Sí, o sea, no podía engañarlo. Entonces el man le fue sincero y le dijo, no, se fue triste, no, ni siquiera como que le respondió. Entonces, así mismo, nosotros, si nacimos de nuevo, no vamos a poder engañar a nadie. O sea, es importante esto, no nos podemos engañar nosotros mismos, a Dios no lo vamos a poder engañar. Si usted nació de nuevo, ¿está qué? En esa vida, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que usted es un bebé, usted tiene que poco a poco ir creciendo, ir saliendo de hábitos, ir saliendo de cosas, pero usted tiene que decir, oiga, yo me arrepiento de esa vida que tenía y ahora voy a vivir para Él. Eso es lo que es el nacer de nuevo. Miren, el nuevo nacimiento es difícil de entender muchas veces, pero se puede entender porque nosotros hemos cambiado, porque nosotros sabemos que somos diferentes, que ya no somos la misma persona, que Dios nos ha dado esa vida y que usted con esa vida puede hacerle frente a muchas cosas. Así como Nicodemo decía, ¿se acuerda? Nos pasa lo mismo. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? O sea, él no entendía esto del nuevo nacimiento, pero es por fe que nosotros que entendemos esto. Si él dijo que yo al recibirlo como Señor y Salvador soy una nueva persona y que he nacido de nuevo, pues usted ya no va a querer vivir en lo que hacía antes, sino que usted dice, no, ahora soy un hijo de Dios, ahora me identifico con esto, que he nacido de nuevo. Miren lo que dice 2 Corintios 5:17. ¿Sí se lo saben de memoria? ¿No? Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado.
nosotros debemos estarnos hablando esto todos los días, que usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, que las cosas que viejas pasaron, que todo es que hecho nuevo, ¿sí? Usted ahora está en esa fase del nuevo nacimiento, ¿sí? Amén. Bueno, ya muchos han pasado esa fase, pero en este ejemplo usted está ahí. Usted está en esa nueva vida, usted nació de nuevo, usted pasó de muerte a vida. ¿Y qué más es esto? ¿Qué más es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es una, espérenme un segundito, es una nueva creación de lo alto, por la directa operación de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios sobre su vida, que cambia su espíritu. Así como usted recibió vida de sus padres y usted no entendía, usted simplemente llegó a este mundo y llegó llorando, usted con la nueva vida en el Espíritu y en Dios, usted llegó a esta tierra y llegó ¿qué? Gozándose. ¿Sí? El nacer de nuevo no le va a generar el llanto que le generó el nacer en lo natural. Ahora usted nace de nuevo y ¿qué le va a generar? Gozo, alegría, risa, se regocija. Usted dice, uy, ahora sí es que estoy súper bien, ¿cierto? En esa fase, en ese modelo del ciclo perfecto. Y para nacer de nuevo, ya vamos terminando, ¿qué debemos hacer? Bueno, entonces, uno, reconocer, bueno, para cuando prediquemos y compartamos esto, no sé cómo lo anoten ahí, lo primero que debe hacer la persona es reconocer que es un pecador perdido, sin Dios y sin esperanza. Un pecador que tiene muerte, ¿cierto? Va a estar alejado eternamente de Dios. ¿Y eso qué trae? Eso no trae ninguna esperanza. Cuando una persona sabe que se va a morir, yo no he visto a nadie gozoso, tranquilo, chévere, que digan, ay, sí, me va a morir. No, la gente que se afana, se angustia, dicen, ahora ¿qué va a pasar conmigo? En cambio, si nosotros debemos reconocer ese pecado. ¿Qué más? Dice, admitir que Jesucristo murió en la cruz para salvarme del pecado por su propia sangre preciosa. Entonces, ¿qué debemos admitir? Esa obra redentora de Jesús. Primer paso, reconocer que somos pecadores. Segundo, admitir la obra redentora de Jesús, que es la única por la cual podemos ¿qué? Ser salvos. La tercera es volverse a Dios. Usted se va a apartar del pecado porque sabe que el pecado no va con Dios. Y usted va a confesar a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces, en este momento en el que usted confiesa, usted nace de nuevo. El Espíritu Santo lo hace una nueva criatura, una nueva creación. Lo limpia de todo pecado por la autoridad de la palabra de Dios y la sangre de Cristo, la cual fue derramada para expiar sus pecados. ¿Sí? Entonces usted se vuelve a Dios confesándolo a Él. La cuarta es, cree en su corazón y confiesa con su boca. ¿Sí? Lo que dice Romanos 10, 9, 10. Dice, si usted cree en su corazón que Él fue levantado de los muertos y confiesa con su boca, dice que usted ¿qué? Usted va a ser salvo, va a ser perdonado y de esa manera públicamente usted nace de nuevo. Entonces usted va a empezar a llevar como una sala de partos, usted va a hacer una sala de partos ambulante, ¿sí? Usted a todo el que vea que esté muerto, ¿usted qué va a hacer? Lo va a llevar al nuevo nacimiento. ¿Sí, Daniel? ¿Sí? Ivonne, ¿sí? Martica, Natalie, Pastora, Filemón, bien, aquí también, muy bien, me gusta eso. Entonces, vamos a empezar ¿a qué? A llevar a esas personas de muerte a vida. Entonces, está un poco reforzando lo que vimos hace 8 días. Esto es un discipulado para nosotros los servidores. Vamos a dejar hasta acá, no sé qué horas son, cuánto tiempo llevo, pero vamos a dejar hasta acá. ¿Bien? ¿Estamos bien de tiempo, señor? Bueno, bien, más o menos ese es el tiempo. Bueno, hermanos. Hola, es un gusto que nos hayas acompañado hoy. Y creemos que el mensaje que acabas de escuchar produce grandes resultados en tu vida. Si es tu primera vez en contacto con Dios, quiero decirte que Él te ha estado esperando todo este tiempo con los brazos abiertos.
y quiere que pases de ser su creación a ser su hijo. Si te estás preguntando cómo, te cuento que es muy sencillo. Necesitamos reconocer que somos pecadores, tanto en pensamientos, palabras y acciones, y eso nos ha alejado de Dios y de su reino. Pero al creer que Jesús murió y pagó el precio por nuestros pecados, llegamos a ser hijos de Dios. Juan 1:12 dice que los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio derecho de ser hijos de Dios. Y nuestra invitación hoy es que recibas este precioso regalo. Es Jesús. Por eso te invitamos a que cierres tus ojos y digas: Señor Jesús, hoy confieso que tú eres mi Señor y creo en mi corazón que tú fuiste resucitado de los muertos. Me arrepiento por haber vivido una vida apartado de ti, engañado por el pecado. Y gracias porque hoy soy libre. Gracias por amarme y hacerme una nueva persona. Amén. Si lo hiciste creyendo, Ahora eres un hijo de Dios. Si deseas que nos contactemos contigo, por favor escríbenos al 320-309-0924. FamiFe, juntos es mejor.